En 1995, el Premio Nobel de Química le fue otorgado a Paul Crutzen, a Frank Rowland y a Mario Molina por un trabajo que resultó crucial para salvar al mundo. Más o menos a unos 40 kilómetros de altura y en varias capas diferentes, está ocurriendo un fenómeno fotoquímico muy importante para toda la vida en la Tierra. Déjeme mostrarle. Esta es la molécula de oxígeno. Cada vez que usted toma aire, está metiendo millones de estas parejas de átomos. El oxígeno que usted respira está hecho de 2 átomos de oxígeno pegados. A gran altura, sobre la superficie de la Tierra, la luz del Sol pega contra estas moléculas de oxígeno y hay un tipo particular de luz que no podemos ver, que tiene mucha energía, la luz ultravioleta. Las partículas de luz ultravioleta tienen mucha más energía que las partículas de luz que podemos ver. Cuando una partícula de luz ultravioleta le pega una molécula de oxígeno, la rompe. Los átomos quedan sueltos y esos átomos se pegan rápidamente a otras moléculas de oxígeno. Se forma entonces una variedad peculiar de oxígeno que se llama ozono. El respirar ozono directamente es terrible para nuestros pulmones. El ozono puede matar. Pero a gran altura sobre nuestras cabezas, el ozono se produce como consecuencia de la capacidad que tiene el oxígeno para detener la luz ultravioleta. El ozono es una molécula que ayuda a detener una buena parte de la luz ultravioleta que de otra manera al llegar a la superficie de la Tierra produciría mutaciones. Eso significa esto, entre otras cosas, un aumento enorme en la cantidad de casos de cáncer de piel, algo que ya se ha visto en algunas partes del mundo que están menos protegidas por la capa de ozono como consecuencia de nuestras acciones. La luz ultravioleta mataría a muchas plantas y eso produciría un problema ambiental mucho más grave del que ya hemos generado y tendría otras consecuencias. Destruiría el plancton en el mar. Una buena parte del oxígeno que respiramos es producido por el plancton. Es decir, la desaparición de la capa de ozono eventualmente podría producir una extinción masiva de escala verdaderamente espectacular. Entre las especies que desaparecerían estaría la nuestra. Ahora, gracias al trabajo de estos 3 investigadores, se hizo posible detectar la causa del problema. Nosotros éramos los culpables. Se utiliza desde hace mucho tiempo en los sistemas de refrigeración un tipo de moléculas, una familia de moléculas que se llaman clorofluorocarbonos. Hubo una época en la que los refrigeradores eran peligrosísimos. Si se llegaba a romper alguna de las tuberías de los primeros refrigeradores comerciales, una familia entera podía asfixiarse. De hecho, pasaba con alguna frecuencia. Aparecían las noticias que una familia había muerto durante la noche como consecuencia de la ruptura de una tubería del refrigerador familiar, y esa ruptura dejó salir el amoníaco que se utilizaba entonces como gas para enfriar los refrigeradores. El amoníaco en cantidades pequeñas es muy venenoso. Cuando fue reemplazado el amoníaco por clorofluorocarbonos, este problema desapareció. Los clorofluorocarbonos no producen cáncer, no son venenosos, son sustancias fáciles de producir, parecían sustancias perfectamente nobles. El problema es que estas sustancias comienzan a flotar lentamente hacia la alta atmósfera y cuando llegan a la altura de la capa de ozono comienzan a destruir moléculas de ozono. Una sola molécula de cualquiera de los miembros de la familia de los clorofluorocarbonos puede destruir centenares o incluso miles de moléculas de ozono. Tiene tiempo que varios satélites y otros sistemas de observación detectaron que la cantidad de ozono en la Antártida disminuía mucho. Gracias al trabajo de estos 3 investigadores quedó claro, por un lado, que los patrones de viento generales del planeta estaban arrastrando a estos productos que se sueltan a la atmósfera cuando tira usted un refrigerador a la basura, por ejemplo, o cuando falla un sistema de aire acondicionado. Estos gases suben a la alta atmósfera y el patrón natural de circulación lleva a estos materiales hasta el polo sur, hasta los polos de la Tierra, principalmente el polo sur. Allí se concentra una gran cantidad de estas sustancias en la alta atmósfera y es por eso que allí tiende a desaparecer la capa de ozono de una manera más activa. Gracias a que fue realizado el aviso a tiempo,
la sociedad mundial pudo ponerse de acuerdo, usted debe conocer la historia, para dejar de producir estas sustancias. En este año, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Clima, que también depende de las Naciones Unidas, acaba de presentar el resultado de un largo estudio que involucra, entre otras cosas, la observación por satélite, por globo meteorológico y con otras técnicas sobre la capa de ozono en distintas partes del planeta. Y lo que se ha encontrado es que efectivamente las medidas que se tomaron gracias al protocolo de Kioto hace ya algún tiempo están funcionando. Se está dejando de producir una gran cantidad de clorofluorocarbonos y eso está ayudando a reducir el impacto ambiental de los sistemas de refrigeración en la capa de ozono. Son muy buenas noticias. Significa que en los próximos años van a ocurrir muchos menos casos de cáncer de piel de los que habrían ocurrido de otra manera. También va a ser más fácil que se recupere la flora en muchos lugares del planeta porque va a llegar menos luz ultravioleta al suelo, luz ultravioleta que de otra manera mataría a las plantas. Detrás de esta buena noticia hay una nota de precaución. Si bien es cierto que está mejorando la situación de la capa de ozono que nos protege de la luz ultravioleta del sol, lo cierto es que en los últimos años ha aumentado mucho la producción de sustancias alternativas a los clorofluorocarbonos. Y estas sustancias están escapando a la atmósfera y tienen otros efectos desagradables. Generan efecto invernadero, en algunos casos pueden descomponerse y producir algunos compuestos peligrosos. Quiero insistir en una idea en la que conviene que pensemos todos. El problema ambiental generado por los clorofluorocarbonos, el supuesto calentamiento antropogénico de la atmósfera, todos los problemas que vemos en relación con el ecosistema, son un síntoma de un problema que nadie quiere discutir, la sobrepoblación. Mientras siga creciendo la población del planeta, la demanda por sustancias refrigerantes va a seguir aumentando. Y eso va a generar un aumento en el escape de estos gases a la atmósfera y en su efecto ambiental. El hecho de haber logrado tapar el agujero de la capa de ozono es un triunfo a medias. El verdadero triunfo ambiental lo va a conseguir la sociedad humana cuando logre limitar su crecimiento y logre, por lo tanto, limitar el impacto ambiental de sus actividades.